El enorme gusto, placer de presentarles a David Bartlett, que es nada menos que el presidente de la Fundación Heinrich Böll en México. Para mí, siendo un admirador de Böll, es un honor y un placer estar aquí con David, porque el conocimiento que él tiene del tema y de muchos otros acerca de la vida del propio Böll, que como ustedes verán como ustedes van a ver, es una vida súper interesante, muy aguerrida, difícil, combativa, llena de vicisitudes y llena también del enorme talento y de la enorme capacidad de mantener los principios por encima de cualquier cosa que tuvo todo el tiempo Heinrich Böll. Le dejo entonces la palabra a David para que dé comienzo a esta plática. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Es un enorme gusto, me siento emocionado de estar aquí en pleno Zócalo de la Ciudad de México, un lugar pues de tanta historia. Y yo llegué como hace una hora aquí y me quedé circulando y mirando las carpas y mirando el escenario. El sol estaba poniéndose, iluminando estos edificios históricos aquí alrededor, y yo pensaba, bueno, la historia mexicana tiene mucho de desafortunado, por cierto, pero nunca tenían ustedes los centros históricos de sus ciudades bombardeados, ¿no es cierto? Como nosotros en Alemania las tuvimos. Todas las grandes ciudades fueron en la guerra pues muy dañadas, muy destruidas, por culpa de nosotros, por culpa de los alemanes, que empezamos esta terrible guerra, además dos guerras mundiales. Y pues en eso ya estoy como en el tema del libro, porque el libro que vamos a presentar ahora, El tren llegó puntual, trata de una historia de guerra, o más bien de experiencias de guerras y lo que hace la guerra como una experiencia existencial, ¿verdad, Andrés? Como una experiencia existencial. ¿Qué hace la guerra con las personas? Con los hombres jóvenes de 20 y picos años, que sus generales, en nombre de algunas ideas difusas y abstractas, mandan a un lugar a matar otros hombres jóvenes que no tienen ninguna culpa más a no ser de pertenecer a una otra nación o nacionalidad, ¿verdad? De esa experiencia trata de ese libro. Y Andrés, si me permites, rápidamente voy a hablar un poco del autor, ¿no? Y por qué estoy yo aquí a hablar de él, o sea, ¿qué tengo que ver yo? Yo no soy pariente de él, pero sí, yo trabajo en una institución que lleva el nombre del autor. El autor se llama Heinrich Böll. Fue un autor alemán, uno de los más importantes que hemos tenido en la literatura del siglo XX. Incluso ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1972. Heinrich Böll fue, como muy joven, fue a la guerra. Tuvo que estar todos los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial en la guerra, y contrario a la mayoría de sus camaradas con las cuales estaba en la prepa, en el colegio, él sobrevivió. La mayoría de sus colegas hombres cayeron en la guerra. Él sobrevivió y se hizo escritor. Y en la primera fase de su trayectoria como escritor, él trabaja
mucho las experiencias de la guerra y del inmediato posguerra también. Por eso esta literatura, que tiene otros representantes, tiene un nombre que se llama la literatura de los escombros. Justo por eso a que me referí antes, que las ciudades estaban literalmente en escombros, ¿no? Y pues luego después trata de otros temas. Él fue un cronista de la Alemania occidental posguerra hasta el año de su muerte, que fue en 1985. Acompañó con gran astucia, gran espíritu crítico, el desarrollo político, económico, social de Alemania occidental. Fue uno de los pocos ejemplos. Ustedes aquí en México tienen mucho más esa institución de un intelectual público. Andrés es quizás un intelectual público, personas que como periodistas, pero también como escritores, como artistas, se articulan públicamente a través de columnas en periódicos, por ejemplo. En Alemania no tenemos mucho esa tradición, pero Heinrich Böll sí fue un ejemplo extraordinario de un intelectual público. Criticó a la izquierda, a la derecha, a la iglesia, pero siempre desde un espíritu profundamente humanista, defendiendo los valores de la paz y de la ecología también. Y por eso esa fundación donde yo trabajo y que pertenece al mundo verde en Alemania, al movimiento político verde, ha escogido como nombre de su santo patrono, digamos, a Heinrich Böll y no a un político como hicieron otras fundaciones políticas en Alemania. Entonces es un poco el contexto. Por eso mi institución, que tiene una oficina aquí en la Ciudad de México, lleva el nombre de ese hombre extraordinario y que ha publicado, de hecho eso fue la primera novela publicada de él en 1949, 49, todavía muy joven. Él nace en 1917, publicó este libro de lo cual vamos a hablar un poco más. Sí, yo creo que es muy importante quizá enfatizar algo de lo que dijo David hace un momento. De 1942 a 1945, prácticamente todas las ciudades alemanas fueron arrasadas. Nada más en ese periodo se calcula que la Real Fuerza Aérea Británica tiró más de 1 millón de bombas en las ciudades. Como en ese tiempo el esfuerzo de guerra estaba concentrado en los frentes, la mayoría de la gente que murió ahí fueron ancianos, fueron mujeres y fueron niños. De ahí surge esta categorización de la literatura de los escombros. Es decir, es el regreso de muchos, de algunos escritores que regresan, en el caso de Böll, después de haber combatido en 5 países y de haber sido herido en 4 ocasiones. Es decir, él no le habían contado la guerra, pero además lo muy interesante de Böll es que desde 1933, cuando a los 15 años en su ciudad ve desfilar a escuadrones de la CSA y detienen a amigos de sus hermanos, él dice: yo jamás voy a entrar a eso, jamás me voy a afiliar, y nunca lo hizo. A contrario sensu de lo que pasaba porque bueno, era arrollador el avance del nacionalsocialismo en Alemania. Y siempre con una convicción, incluso desde muy joven, de defensa
de sus principios humanistas. Desde luego, Bell es un escritor profundamente católico. De hecho, él se forjó en escuelas católicas y ahí incluso varios de sus maestros llevaron adelante cosas como la deconstrucción de mi lucha de Hitler, haciendo una crítica muy profunda. Pero bueno, esa es la génesis de este tipo de literatura. Tiene mucho que ver con un ensayo de Sebald, de un gran ensayista, que se llama Sobre la historia de la destrucción, que hace un análisis muy profundo de qué es lo que pasó en Alemania en ese tiempo, pero desde luego también con escritores como Arno Schmidt y Hans Erich Nosack. Pero digamos que el estandarte de esa literatura de los escombros es sin duda Heinrich Böll. El tren llegó puntual. No es la primera novela que escribió. Él escribió 2 novelas antes, una de las cuales vamos a publicar también, y quiero decirlo aquí, este libro se publica en coedición con la Fundación Heinrich Böll, que tuvo mucho que ver en esto, una gran ayuda tanto en la traducción, porque además es una nueva traducción directa del alemán, espléndida, como ustedes lo van a ver cuando lean este libro. Vamos a publicar otra novela de esa época, que es El Ángel Callaba. Y tenemos interés en seguir publicando la obra de Böll porque es cierto, es un escritor que ganó el Premio Nobel en 1972, que es sumamente conocido, que sus opiniones sobre un payaso son fundamentales, muy importantes. Pero esta primera parte de su escritura yo creo que es muy conmovedora. Y es muy conmovedora, les voy a decir por qué. Porque siendo un hombre joven, publica este libro en 1949, y en este libro están ya en potencia todos los elementos que va a desarrollar Böll de manera brillante a lo largo de su vida. Está la disección casi con bisturí de la condición humana, está su vocación profundamente pacifista, es decir, él no argumenta a partir de voces fuera del texto. El propio texto nos va llevando, en primer lugar. Bueno, habrá que decir, esta novela inicia con un soldado alemán que está siendo movilizado hacia el frente oriental rumbo a Polonia. Este soldado, que se llama Andreas, mi tocayo, está esperando el tren, sube al tren y al principio empieza un texto que a lo mejor nos puede parecer confuso, muy reiterativo sobre cuándo, cómo, de qué manera, porque Andreas está convencido de que va a morir. Y es una enorme metáfora. El tren llega puntual, como puntual también llega la muerte. Es decir, está esperando que en ese trayecto él va a perder la vida. Y esta reflexión de este muchacho de pensar, va a ser dentro de 2 minutos, va a ser dentro de 1 mes, va a ser, él no se planteaba más allá que ese trayecto para morir. Y todas las reflexiones que se dan, y además la vida cotidiana de los soldados que están subidos en un tren, que están viviendo en condiciones de hacinamiento, de hambre, de preocupación, incluso están ingiriendo bebidas alcohólicas como de manera exagerada. Pero no nada más eso, es decir, van llegando a las estaciones y él va esperando esta cuestión de la muerte. Y a partir de todas esas reflexiones, de la situación que se da en lo particular en el tren, nos va contando Heinrich Böll la esencia de lo que produce la guerra en los hombres.
Y eso es lo que es importante. No es solo una argumentación, nos está diciendo a partir de una experiencia de un personaje que es Andreas, qué pueden esperar los hombres de la guerra, qué es lo que va a tener. Además, un muchacho que se queda prendado de unos ojos de una muchacha polaca, se queda prendado de esos ojos, pero nada más que de los ojos. Reza por ella, le brinca en los sueños constantemente y va haciendo una ilusión hasta que, bueno, al final conoce a una chica de verdad, finalmente una muchacha como él, nacida en el mismo año que él, que es una prostituta polaca en un burdel en una de las estaciones donde baja y donde él conoce a esa mujer de una manera muy profunda. Es decir, a partir de que él pide que le vendan música, porque él era un hombre enamorado de la música, le ponen a una prostituta que había estudiado en el conservatorio y que sabía tocar el piano, y entonces a partir de eso empiezan a platicar, a contarse sus experiencias. Él dice, por ejemplo, en una parte, dice, ¿cómo es posible? Yo he estado rezando por los judíos que se han quedado atrás y los que están en Polonia. ¿Qué pasaría si estos pensamientos salieran y los oficiales del ejército escucharan esto? Mi vida no valdría menos de un centavo. Pero también se da otra de las cuestiones que plantea, es cómo el pueblo polaco tiene una enorme capacidad de resistencia a partir de una unidad nacional muy fuerte. Y cómo esta chica le dice cómo en los burdeles se espía a partir de los generales que ebrios empiezan a platicar de más, a partir de los soldados que les plantean hacia dónde se están movilizando, a partir de todas estas evidencias que ellas van pasando, que van pasando a una organización que se plantea que como un gran rompecabezas van uniendo piezas para entender quiénes son sus oficiales, qué es lo que pretenden y hacia dónde van a movilizar a las tropas. Es decir, tener una información de inteligencia privilegiada que les permitía mantener sobre todo a las organizaciones guerrilleras polacas detrás del frente, una información muy importante para saber dónde, cuándo y cómo atacar. Esta es en esencia este libro, pero en este libro, si ustedes lo leen, y yo espero que lo hagan, porque van a quedar tan fascinados que van a esperar el siguiente libro de Heinrich Böll. Desde luego van a recordar sus libros posteriores, las grandes novelas publicadas como bestsellers, pero aquí van a ver a un escritor primerizo que tiene todas las herramientas en potencia y que lo único que está haciendo y lo único que va a hacer es desarrollarlas. Porque es claro que Heinrich Böll, además de todo eso, siempre fue, como bien dijo David, un pacifista de primera línea. Él fue uno de los oradores en la gran movilización por la paz que se hizo alrededor de una base aérea de Estados Unidos, una base aérea que tenía bombarderos nucleares, en donde estuvieron 70,000 personas en una ciudad que tiene 30 y tantos mil personas, o tenía en ese entonces, es decir, una ciudad desbordada a favor de la paz, de donde llegaron gente de toda Europa a manifestarse por la paz en Europa. Pero no nada más eso. Böll, como bien decía David, también se opuso, por ejemplo, a esta campaña de los medios, de esta prensa amarillista cuyo zar de medios, Axel Springer, golpeaba tremendamente, algo que no nos es desconocido a nosotros,
a partir de medias verdades, a partir de campañas de linchamiento, y él defendió la postura incluso de gente con la que no estaba de acuerdo, como era la gente de las Brigadas Rojas, que era quien estaban linchando. Y a partir de eso escribe una novela importantísima, La virtud perdida de Katrina Bell, porque esta novela justamente desmenuza estos mecanismos que se van dando de la prensa para aplastar a los ciudadanos. Esto por esa parte, pero también en la persecución de escritores en la antigua Unión Soviética. Él fue una base fundamental para que Alexander Solzhenitsyn saliera de la Unión Soviética. Es más, no solamente salió, estuvo hospedado en su casa cuando estuvo en Alemania. Y entonces ustedes van viendo a un hombre que defiende sus principios más allá de la ideología, que tiene unos principios tan claros, tan fuertes, tan firmes, y es capaz de expresarlo con una belleza, con una calidad literaria, con una maestría narrativa que pocas veces puede uno ver en un escritor. Heinrich Böll es no nada más un gran escritor alemán, es un escritor universal que vale mucho la pena que ustedes conozcan. Es un libro muy pequeño, pero es un gran libro que seguramente los va a emocionar, los va a conmover. Incluso estoy seguro, como a mí me sucedió en algunos de los pasajes, los va a hacer llorar. Por favor. Pues sí, de hecho, este libro publicado en los años 70, que lleva el título El honor perdido de Katharina Blum, este libro que menciona Andrés tiene mucho que decir para nosotros hoy en día, porque la cuestión de del discurso mediático, de lo que hoy en día se llama los fake news, y del poder que tiene una prensa pues organizada y fortalecida por grandes capitales, es algo actualísimo. Entonces, desde aquí me tomo la libertad de invitar otra vez, ya lo hice, al fondo, de considerar si no queremos también hacer una traducción nueva y relanzar ese libro aquí en México, aquí para América Latina, para el mundo hispanohablante, porque todos los libros de Böll en español prácticamente están agotados, ¿no? Porque las ediciones son de los años 70, 80, y valdría mucho. Ese libro no se consigue aquí en México como los tantos otros, entonces realmente valdría la pena. Muchísimo. Y aquí lo digo a Andrés para que lo lleve a las personas que toman las decisiones en el fondo, si no queremos hacer esta edición. Pero regresemos al libro que estamos lanzando y presentando hoy. Yo estaba pensando qué tiene que ver con ustedes, con el México de hoy, un libro como este, que trata, y no vamos a contar cómo termina el libro, ¿no? Porque van a ver, o sea, es un libro donde, digamos, hay acción, pero no hay acción como en una película de Superman o de Batman, pero no dejas de leer el libro hasta la final, porque realmente quieres saber cómo termina. Tiene una línea de tensión magnífica, magníficamente construido literariamente. Y pues mi pregunta era, ¿qué tiene que ver un libro que trata de un joven soldado, como dijo Andrés, que sube a un tren con tantos otros soldados y que sabe desde el principio que va a morir? Y la cuestión que le ocupa durante todo el trayecto del viaje es dónde va a ser, ¿no? Y lo busca identificar. Y está seguro incluso que deja su rifle, su arma
lo olvida en su casa. Eso puedo contar porque ya luego creo que en la segunda o la tercera página ya surge esa información, entonces no estoy haciendo un spoiler aquí. Pero no voy a contar más del contenido, nada más esa cuestión. O sea, un joven que va, lo que él piensa, al encuentro con su muerte, en todo un emprendimiento que se llama guerra y que para él no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Es una cosa existencialmente sin sentido para los soldados. Hay gente para quien, una guerra hace mucho sentido, ¿no? Porque lleva a cambios en el sistema de poder, lleva a ganancias, ¿no? Entonces sí es un sentido racional incluso para ciertas personas o ciertas instituciones de empezar y llevar a cabo una guerra. Pero para los soldados comunes, ¿qué es que ganan? La única cosa que ganan infaliblemente es la propia muerte, ¿no? Y yo al releer este libro y al ayudar en la traducción junto con, y realmente hay que mencionarla porque es una traductora extraordinaria, Lorel Manzano, que tradujo este libro y los otros 2 textos de Böll que vamos a publicar en los siguientes meses, y un otro libro con 5 cuentos que publicamos en el año del centenario de natalicio de Böll en 2017. Ella tradujo todos esos textos y es una traductora magnífica y lo hace con toda la sangre de su corazón. Es impresionante. Lamentablemente no pudo venir hoy, pero está aquí su esposo representándola y bueno, quería mencionar desde aquí, desde arriba, el trabajo magnífico hecho. Y pues yo pensaba, entonces al releer y retrabajar ese texto, me vino a la mente que aquí en México hay mucha gente que diga que también este país se encuentra en guerra, ¿no? Y yo sé que es una polémica, es una discusión, incluso si este concepto de la guerra contra las drogas, que habría empezado en 2006, ¿no? Y que ahora está oficialmente terminado por declaración del presidente, si es una guerra. Seguramente no es una guerra como entre 2 estados con ejércitos formales y todo eso como era la Segunda Guerra Mundial, de la cual están narrándonos Heinrich Böll en este libro. Pero pues en muchos sentidos sí pienso que es una guerra, y esta guerra también tiene soldados, ¿no? Y si la guerra o si la violencia en México tiene un perfil claramente de género, que es un aumento muy triste de los feminicidios en este país, la guerra también tiene un aspecto muy fuerte de género considerando los hombres. O sea, 90% de las personas que mueren en combate, no estoy hablando de la población civil por los bombardeos y todo, que ahí mueren a todos, ¿no? Mueren, pero en combate son hombres, ¿no? Hoy en día hay soldadas, mujeres, pero en aquel entonces no había, entonces eran hombres. Y en esta guerra de la delincuencia, del crimen organizado, aumenta la participación de mujeres aquí en México, eso sabemos, y por eso también aumenta el porcentaje de mujeres que muere por armas de fuego, ¿no? Pero la gran mayoría sigue siendo hombres, ¿no? Hombres jóvenes pobres, ¿no? Para ellos, pregunto a ustedes, yo diría, pero pregunto, ¿esa guerra para les hace algún sentido? Hace un sentido pues cortoplacista, en el sentido que para ellos es una salida quizás de escape de una vida sin perspectiva, una vida en pobreza. Pero la única perspectiva clara que tienen es
como es para Andreas en el libro, para el soldado alemán, es la muerte, ¿no? Y entonces, eso es algo que podríamos discutir. La experiencia de la guerra es algo universal, es algo existencial, en el sentido que divide las personas entre las personas con sentido y sin sentido, con perspectiva, sin perspectiva. Yo creo que sí. Yo creo que en este aspecto, este libro también tiene algo que decir a los mexicanos y a las mexicanas en el 2021. Descúbranlo. Les invito a descubrirlo leyendo ese libro, que además, aunque quizás no encuentren una respuesta clara, yo sí pienso que hay una, pero de todas maneras es una experiencia literaria de primera calidad, eso les puedo prometer. Por eso sí, les invito a leerlo. Como saben, el fondo produce libros para que sean accesibles al gran público y por lo tanto a precios muy accesibles, entonces no se van a quedar pobres a comprar este libro. Entonces eso, les invito a someterse a esta experiencia literaria de uno de los grandes escritores que hemos tenido en este mundo. Yo quisiera también enfatizar una cosa de que se me pasó. Hablé del Ángel Callaba, pero vamos a publicar en nuestra colección Vientos del Pueblo, que es una colección de textos ilustrados que van de los 9 a los 20 pesos, enfatizando un poco más esto que decía David acerca de que nadie se va a quedar pobre con eso, pero sí se va a enriquecer. Un cuento tremendo, un cuento que no los puede dejar impasibles, de Heinrich Böll, que se llama La Balanza. Ese cuento además va a estar ilustrado nada menos que por Eco, el gran caricaturista mexicano. Es un cuento extraordinario. Y yo quisiera, un poco para convidarlos a este lenguaje de Heinrich Böll, leerles brevemente un párrafo y medio para que ustedes se den cuenta de la fuerza y de la calidad de la narrativa de Heinrich Böll. 1943, espantoso siglo. Qué horrible ropa llevarán los hombres. Glorificarán la guerra y llevarán ropa de colores sucios para combatir. Nosotros no enaltecimos la guerra, era un oficio honrado, aunque el sueldo a veces decepcionaba. Ejercíamos el oficio vestidos de colores, así como un doctor viste de colores y un alcalde y una prostituta. Ellos irán vestidos de manera repugnante y glorificarán la guerra. La ganarán para sus madres patrias. Un espantoso siglo, 1943. En Stiri seré asesinado. Cada muerte es un asesinato. Cada muerte en la guerra es un asesinato por el cual alguien es responsable. En Stiri, ahí voy a morir. Esa es nada menos que la potencia textual de un gran escritor como Heinrich Böll. Y yo no sé si tú tengas algo más que añadir, o le pedimos a la gente si tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran aportar a esta plática, a esta discusión, que vuelvo a repetir, para mí ha sido un honor estar con David esta noche. Sí. Yo no, ahora llega el micrófono. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Chávez y quería hacer la siguiente pregunta o planteamiento,
Creo que este libro está hablando sobre la experiencia de un soldado en guerra. Bien planteas, mi hermano alemán, que nosotros no hemos vivido esa experiencia, gracias a Dios, pero ¿qué significa para un ser humano, entiendo yo, participar en una guerra? Yo he estado en Cancún sanando a algunas personas, soy chamán, entonces me ha tocado sanar gente de guerra de allá y traen unas lastimaduras en su corazón que son tan profundas, tan grandes que es indecible, ¿no? Entonces yo supongo que este libro de alguna manera trata eso y me gustaría, ¿cuál es la visión de ustedes al respecto del ser humano en esa contradicción, matándose unos a otros en una guerra, ¿no? Esa preguntaría, ¿y qué nos deja para evitarlo como seres humanos? Gracias. Sí, yo creo, Carlos, pienso... perdón, Sí, no, David. no. Yo creo que justamente ese es el tema de este libro. El tema de este libro es decir, esto que planteaba David al principio, no hay escenas de combate, no hay, no, hay la enorme violencia, es la violencia interior que la guerra está ocasionándole a este joven soldado. Estas desgarraduras en su alma, en su conciencia, en su forma de ver el mundo, que realmente lo llevan a morir antes de que llegue la muerte, a desear, a buscar esa muerte incluso en un mapa, porque quizá sea más liberador morir que seguir viviendo en esas condiciones. Yo creo que en ese sentido el planteamiento que tú haces es muy correcto. Y disculpa. No, es exactamente eso. O sea, el tema, por eso también sería quizás un poco equivocado llamar esta parte de su obra, la primera parte, de como si fuera una literatura de guerra, porque lo que realmente le interesa es, como usted bien dijo, es la guerra como una experiencia existencial interna para las personas, ¿no? Así, en las novelas y cuentos sí aparecen algunas escenas de guerra, pero son pocas. No es lo que le interesa, no es hacer un retrato de los combates, del uso de las armas y todo eso, no. Es en este libro, por ejemplo, o sea, hubo un debate también sobre cómo calificar la literatura de Böll, si es realista, si no es. Yo pensaba, y no se aplica, pero yo pensaba, o me vino a la mente el concepto del realismo mágico con que se ha caracterizado en alguna época la literatura latinoamericana, ¿verdad? No es un realismo mágico, pero es un realismo fantástico de alguna manera, sí. O un realismo de sueño, porque siempre lo que le interesa, por ejemplo, en este libro, trata de dos viajes. Uno es el viaje físico que hace Andreas y los otros soldados en el tren, y Böll describe minuciosamente incluso, ¿no?, lo que hacen los soldados en estas horas interminables en las cuales el tren les lleva rumbo al frente. Pero al mismo tiempo, y quizás tomando más espacio, hay el viaje que se pasa en la cabeza y en el corazón de este joven, ¿no? Es el segundo viaje que se sobrepone y se entrelaza con el otro viaje, ¿no? Y siendo causada también por el viaje físico del tren, ¿no? El tren, en ese sentido, también es una metáfora, ¿no?, para algo que se mueve, que te lleva, en este caso, a lo inevitable, o al menos él piensa eso. Entonces, en ese sentido, la guerra aparece en la obra de Böll como esa experiencia existencial, y yo creo que para él hubo una conclusión muy sencilla. Si tiene algún sentido esta guerra, es que tiene que hacer con que nosotros hagamos todo lo posible para que no se repita, ¿no? Eso es, para Böll, creo, el único sentido de la guerra. Y en ese sentido creo que es un ejemplo magnífico de tratar de esa experiencia existencial.
¿Alguien más? Sí. Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel. En este sentido de la guerra interior, esa guerra interna, se habla mucho de que los medios para evitar la guerra es el diálogo. En esta guerra interna, ¿cómo entablar ese diálogo sin intención de que nos spoiler algo de ahí, verdad? Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Pues realmente el diálogo es de Andreas consigo mismo en la mayor parte de la novela. Ahí estamos conociendo sus reflexiones en ese viaje. Y tiene razón David, porque sí, no es un realismo mágico, pero puede ser un realismo subjetivo, un realismo onírico, porque está repleto de sueños, de reflexiones, de pensamientos que llegan a ser repetitivos, pero que al final nos van conduciendo a un punto. Y ese punto, como bien decía también David, es qué representa la guerra para nosotros como seres humanos y por qué, sin que llegue a una moraleja, porque no es el caso, incluso tiene un final abierto la novela, nos deja reflexionando sobre lo que la guerra puede destruir en cada uno de nosotros como personas, de la gente que ha tenido la infortuna de vivir en esas condiciones. Sí, yo lo veo igual. O sea, una de las condiciones de la guerra es la ausencia de un diálogo verdadero, ¿no? Porque el diálogo, si es verdadero, lleva a crear, si no un consenso, pero al menos un entendimiento, ¿no? Y la guerra es lo opuesto de eso, ¿no? Es la actitud discursiva opuesta, ¿no? En ese sentido, en este libro también el diálogo de Andreas es consigo mismo y por eso no lleva a nada, ¿no? Por eso se queda atrapado, se queda preso dentro de esta fantasmagoría que para él es algo letal, ¿no? Y que le destruye desde dentro, como eventualmente la guerra lo destruye desde afuera. Señor, hay que usar el micrófono, no llega hasta aquí el sonido. Bueno, sí. Es que nos pasó el tiempo, creo que ya. Ya. Sí. 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 Me gustaría preguntarte qué huella en tu persona alemana, persona, raza, sientes que ha dejado la guerra. Esa es mi pregunta. Sí. Sí, es para terminar, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. Mira, bueno, yo he nacido en 63, o sea, muchos años después del término de la guerra, ¿no? Pero, pues ha sido, yo creo que a mi generación y los que me llevan un poco más en años, el silencio fue una de las grandes experiencias de la guerra. O sea, las personas que sí estuvieron no hablaron de eso. Estaban profundamente traumatizados o envergonzados o culposos o las tres cosas juntas, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, mis dos padres, mi padre y mi madre, nacieron en lo que después de la guerra fue separado de Alemania y dado de compensación a Polonia. Entonces es el estado de Silesia y el estado de Pomerania. Entonces mis dos padres de niños tuvieron que huir, dejar todo por detrás, todo, llevando una maleta por persona y pues huir durante pues más de 1000 kilómetros hacia el oeste para
refugiarse, huir de las tropas soviéticas que estaban avanzando, ¿no? Mi madre empezó a hablar de eso en sus últimos años, ¿no? De esa experiencia que en algún momento dijo, ella tenía, cuando terminó la guerra tenía 8 años y dijo, yo ya no fui una niña, o sea, con eso terminó mi niñez, ¿no? Pero no, o sea, empezó a hablar de eso cuando ya tenía más de 70 años, antes no, ¿no? Y pues en ese sentido yo creo que en este sentido indirecto, pero sí yo todavía fui marcado por la guerra y no lo sé, pero a lo mejor también contribuyó a llevarme a estudiar historia. Es porque yo soy historiador y en mi carrera universitaria me estudié bastante la historia del nazismo y también, o sea, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, que para nosotros alemanes es un periodo de 50 años y de 2 guerras mundiales por los cuales fuimos responsables, ¿no? Entonces, sí, para mí eso es parte de mi identidad, afortunadamente no vivido en la piel, ¿no? Pero como ser humano y por lo tanto como una persona que se identifica por la historia personal, pero también colectiva, la guerra hace parte de mi ser todavía. Sí. Buenas noches y despidámoslos tanto a David como a Andrés. Muchísimas gracias. Quiero decirles que aquí se está